Hola, ¿cómo está? En el portal, jóvenes, en la unidad número 1 ya se encuentra, ya va, ¿qué pasó? En el portal, en la unidad número 1 ya se encuentra el resumen de la última clase. Ok, vamos a continuar. Y en todo caso aquí vamos a continuar con el repaso de las cuádricas. Ok, entonces voy a colocar por aquí continuación de las superficies que nosotros habíamos llamado, podemos llamarlas cuádricas, pero hay algunos libros que la llaman cuadráticas también. Nosotros habíamos visto en la clase anterior el elipsoide. Y en el elipsoide nosotros habíamos visto de que su ecuación era de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1, donde a, b y c son los semiejes. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque resulta que de ahora en adelante nosotros vamos a involucrarnos mucho con las ecuaciones de las superficies cuádricas, bien sea para calcular momentos de inercia, volúmenes, áreas, superficies y alguna aplicación de los teoremas fundamentales del análisis vectorial. La segunda, esta es nuestra primera superficie. Nuestra segunda superficie está definida por una ecuación que se llama el hiperboloide de una hoja. Y ustedes dirán, ajá, profesor, ¿cómo vamos a describir nosotros esto? Lo primero que vamos a hacer es escribir su ecuación. La ecuación que define un hiperboloide de una hoja en el espacio R3 está dada por la ecuación x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1. Esto que está aquí es la ecuación que a mí me define el hiperboloide de una hoja. Ahora, ustedes dirán, profesor, pero si yo quiero hacer esta gráfica en un sistema referencial o en un graficador, ¿cómo lo tendría que hacer? Indudablemente que si nosotros nos apoyamos, y voy a ir aquí a un cambio en una hoja de GeoGebra, que es el que hace las gráficas más elegantes, voy a reconfigurar. Voy a decir aquí que el lenguaje que esté descrito aquí está en español. Listo. Entonces aquí en esta entrada, lógico, yo tengo aquí una entrada, aquí tengo una salida en 2 dimensiones, quiere decir que me voy debajo de las 3 rayitas, le doy clic, le doy a estos botones y le digo que me muestre una vista gráfica en 3 dimensiones. Indudablemente que voy a tener no solo la entrada algebraica, la vista 2D y la vista 3D. Como ustedes pueden notar, aquí yo tengo un plano, que es el plano este que está definido con las líneas verde y rojo. En todo caso, no están señalados cuáles son los ejes, pero nosotros pudiéramos irnos a ver, vamos a ver si lo podemos aceptar por acá, y decir, ver todos los objetos. No, no me lo nombra, tengo que indudablemente que definirlo. Lo que sí puedo es quitar el plano este para que se vea de manera un poco más claro el gráfico con el cual yo voy a trabajar. Lo que sí estamos seguros es que el eje azul es el eje Z. Yo voy a hacer aquí una entrada para una ecuación en específico, porque esto no me va a dibujar a mí ecuaciones en forma general. Entonces yo digo x al cuadrado y todo eso yo lo voy a dividir, por ejemplo, entre 4. Después me pongo aquí al lado y digo más y al cuadrado.
y yo eso le voy a dividir 16. Y después me pongo aquí y en vez de escribir más, voy a escribir menos para que coincida con la expresión que yo quiero buscar. Y digo z al cuadrado y eso lo voy a dividir yo, por ejemplo, entre 1. Y todo esto yo lo voy a igualar a un 1. Si nosotros visualizamos la figura que se nos está formando es esta que está acá. Déjenme ponerme un poquito más acá. Mírenla. Es como si fuera un cono y otro cono. Lo que pasa es que está muy exagerado. Yo pudiera darle otro valor más pequeño aquí. Vamos a ver si me acepta si yo le cambio, por ejemplo, el 2, a ver qué ocurre con la configuración. Fíjense que se va poniendo como distinto, ¿no? Yo le voy a colocar otro valor aquí, a ver qué es lo que ocurre. Vamos a suponer que yo a esto le voy a colocar 8. Y aquí está la figura, miren. Esta figura que está en este color es la que me está definiendo a mí el hiperboloide de una hoja. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿por qué una hoja? Ya lo vamos a ver. Volvamos nuevamente a nuestra gráfica. En la hoja que nosotros estamos trabajando. Aquí. Entonces tenemos que sacar una relación entre lo que tengo descrito allá y lo que tengo acá. Entonces fíjense cómo se hace esto cuando yo estoy trabajando de manera usual, o en otras palabras, a mano. Entonces yo digo, primero voy a hacer x igual a 0. Si yo hago x igual a 0 es porque yo estoy escogiendo este plano. Y cuando yo escojo este plano, esto aquí se anula. ¿Qué quiere decir? Que cuando esto se anula, lo que me queda a mí es y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1. Y si ustedes ven esto es una curva en 2 dimensiones que está definida por una hipérbola. Ahora, esta hipérbola que yo tengo acá, indudablemente que está en el plano IZ, que es el primero con el cual yo voy a trabajar. Se hace el procedimiento igual con el otro. Ahora yo llamo I igual a 0, que es un plano, y cuando yo sustituyo ese I igual a 0 aquí, esto se anula. Entonces lo que me va quedando aquí es x al cuadrado sobre a al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1. Y resulta que esto que yo tengo acá también representa otra hipérbola. ¿En qué plano? En el plano xz, que es el que me queda en las variables. Si yo ahora digo, en vez de x0, y0, digo z es igual a 0, es porque la curva que a mí me queda es de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado, pero observen que aquí yo tengo ahora es un más. Entonces yo digo aquí más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Ahora esto no es una hipérbola, sino que es una elipse. ¿En qué plano? En el plano XY. Si nosotros ya tenemos ese referencial claro, nosotros sabemos por álgebra, por el álgebra lineal, que yo puedo tener un sistema referencial de 3 dimensiones. Y lo voy a hacer como si fuera la esquina de cualquier cuarto o cualquier caja o cualquier situación en 3 dimensiones. Y entonces nosotros vamos a identificar. Dijimos que este es el eje Z, dijimos que este es el eje X y que este es el eje Y. Esto es un sistema derecho. Aquí este sigue siendo Z, pero si yo cambio el X por el Y y el Y lo cambio por el X, este es un sistema izquierdo. Esto es como si fuera la esquina de algunos de nuestros cuartos, donde esta es la intersección entre una pared y otra pared. Yo voy a dibujar unas líneas más finititas para que ustedes puedan visualizar. Si yo trazo una paralela aquí y trazo una paralela aquí, esto es como si fuera una pared.
Si yo trazo una paralela a este y una paralela a este es como si fuera otra pared. E indudablemente, si yo trazo una paralela a este y una paralela a este, aquí se está formando el piso. Quiere decir en esta situación que si yo voy a identificar las paredes para que coincidan con los planos, si este es X y este es Z, este es el plano XZ. Si este es Z y este es Y, este es el plano YZ. Y si este es XY, este es el plano XY. Quiere decir que cuando yo estoy diciendo acá la elipse que está en este plano, es porque el corte de la figura va a estar aquí. Cuando yo digo la hipérbola en el plano XZ, es porque va a estar aquí el corte. Y cuando yo digo la hipérbola y igual a Z, es porque va a estar aquí. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es eso de que yo estoy utilizando, por ejemplo, el plano X igual a 0? Tomemos otra hoja para que podamos observar. Supongamos que yo nuevamente vuelvo a dibujar un sistema referencial y digo, este es mi eje Z, este es mi eje Y vamos a bajar un poco y vamos a dibujar aquí el eje X. Yo vengo y lo identifico para que quede claro en función de lo que yo quiero hacer. Este es mi eje Z, este es mi eje X y este es mi eje Y. Si yo comienzo a darle valores al eje X, este sería 1, este sería 2, este sería 3 y así sucesivamente. Quiere decir que aquí está el punto, este punto que está aquí, es el punto que tiene coordenadas 1, 0 y 0. Este punto que está aquí es el que tiene coordenadas 2, 0, 0. Y este punto que está acá es el que tiene coordenadas 3, 0 y 0. Ahora, ¿dónde estará el plano X igual a 0, que es el que yo estoy utilizando aquí en un principio? El plano X igual a 0 es precisamente, y lo voy a trazar en rojo, es precisamente el plano que está aquí. Este, para nosotros, es el plano X igual a 0. Ustedes dirán, profesor, ¿y el plano X igual a 1? Ah, bueno, lo voy a hacer en otro color para que ustedes lo puedan visualizar. El X igual a 1 tendría que estar, voy a trazar una paralela aquí, voy a trazar otra paralela aquí, voy a trazar otra paralela aquí y otra paralela aquí. Este, para nosotros, en todo caso, sería el X igual a 1. ¿Dónde estaría el X igual a 2 ahora aquí? Por supuesto que sigue para acá, pero por una cuestión de didáctica, solo lo hacemos en una parte. Si yo voy a hacer el X igual a 2, entonces yo digo, ok, entonces yo trazo una paralela, trazo otra paralela, trazo otra paralela, trazo otra paralela, y si ustedes pueden ver, el que está descrito aquí en verde, para nosotros va a ser el X igual a 2. Y así sucesivamente. Si ustedes pueden visualizar, es como si yo tuviera una tabla en rojo, frente a ella una tabla en azul, frente a ella una tabla en verde, y esos son los planos. Es decir, que cuando yo hago X igual a 0, que es lo que yo estoy haciendo en esta parte, se está anulando acá y lo que me queda es el plano IZ. Quiere decir que en el plano IZ, aquí, en el plano IZ, donde está la línea punteada roja, se va a formar una curva y esa curva se llama la hipérbola. Vamos a construir la gráfica. Para eso me voy a apoyar en un gráfico, pero esta vez lo voy a hacer a nivel central. Es decir, yo voy a trazar, vamos a hacerlo aquí, un poquito más abajo. Yo voy a trazar aquí el eje Y completo. Es decir, este que está acá, pero no solo positivo, sino negativo. Y voy a trazar también el eje Z completo. Cuando digo completo es que estoy trazando valores positivos y valores negativos. ¿Cuál me faltaría a mí por dibujar aquí? Simple y sencillamente el eje X. Yo puedo identificar y decir ahora, este es el eje X,
desde aquí hasta aquí es positivo y desde aquí hasta aquí es negativo. Este es el eje Y, desde aquí hasta aquí es positivo, desde aquí hasta acá es negativo, y este que está aquí es el eje Z, desde aquí para acá positivo y de acá para acá negativo. Yo les indiqué a ustedes en la clase anterior que cuando nosotros fuésemos a hacer la gráfica de una función, siempre nos vamos a apoyar para hacerlo en el plano YZ. Pero en el plano YZ, cuando yo hago X igual a 0, se está formando una hipérbola. Entonces yo voy a anotar esa pequeña hipérbola por acá. La hipérbola la voy a anotar en azul chiquitica para que no me interrumpa. Y digo, y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1. Y ahora vengo y les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿cómo hago yo para graficar una hipérbola? Cualquiera que me diga. Una pregunta referencial para todos. ¿Ustedes vieron las cónicas? La parábola, la hipérbola, la elipse, la circunferencia. Eso lo debieron de haber visto ustedes en álgebra. Bueno, no importa, yo les voy a explicar. Resulta que cuando yo voy a dibujar esta curva que yo tengo acá, que estoy anotando en esta nubecita, el signo menos que yo tengo acá me está diciendo a mí que esta curva es simétrica con respecto al eje Z y que está cortando ahí en el valor de B y menos B. Supongamos, caso hipotético, de que B está aquí y que menos B está aquí. Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué valores pueden ser esos? Bueno, si yo voy a colocar un valor, este debería ser el B, 0, 0. Y este valor que está acá debería ser el menos B, 0, 0. Perdón, 0. Ustedes dirán, esto puede ser 3 y menos 3, puede ser 4 y menos 4, puede ser 5 y menos 5, para poder dibujar la hipérbola. Ahora, yo voy a dibujar una hipérbola, de tal manera que la hipérbola tenga su vértice aquí y sea simétrica respecto del eje Z. Como no tengo valores, la voy a trazar aproximadamente, ¿ok? Aproximadamente. Quiere decir que la curva que yo voy a trazar aproximadamente hace esto. Y si yo me voy para el otro lado en esta expresión, aquí y aquí, yo puedo trazar en la otra parte de la hipérbola que yo tengo. Ahora, ustedes saben muy bien por cálculo 2 que si yo tengo una hipérbola y yo la roto en torno al eje Z, es decir, yo le voy a dar un pequeño giro a esto para generar un sólido. Cuando yo hago esto, yo tengo que acotar la figura porque esto se va al infinito. Si yo la acoto aquí, la figura que me está generando esto se ve de esta manera, lo que está formado. Y la parte de abajo, e indudablemente, que a mí me va a dar lo que falta aquí en la parte de abajo. Entonces ya tengo aquí como quien dice, la primera parte de la gráfica rotada. Ahora, si nosotros observamos aquí, aquí se está formando otra hipérbola. ¿En qué plano? En el plano XZ. Recuerden que el plano XZ es el que está aquí. Y el plano XY, que es este, se está formando una elipse. Voy a dibujar la elipse en el plano XY para que ustedes lo vean. Quiere decir que en el plano XY, que es X y Y, yo voy a dibujar en rojo la elipse. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí va a haber un punto y aquí va a haber otro punto. Este punto que está aquí tiene coordenadas y este que está aquí tiene coordenadas. Este punto, perdón, aquí lo dibujé mal. Ya va, discúlpeme. Esto es un error. Esto es un error mío. Lo admito, pero lo vamos a arreglar. Esto es 0 y la segunda coordenada es B. Lo estábamos haciendo en azul. Este es 0, este es B, este es negativo.
Este que está aquí sí es A00 y el que está atrás es menos A00. Pero en el plano XY se está formando una elipse. Es decir, que la elipse comienza aquí, vamos a hacerlo en rojo. La elipse comienza aquí, hace esto y llega hasta aquí. Y por la parte de atrás se van formando los puntitos de la otra parte de la elipse. Lo que me falta ahora es el plano XZ, pero resulta que en el plano XZ hay una hipérbola. Entonces digo yo, quiere decir que si yo voy a dibujar una hipérbola, yo puedo tomar un punto aquí y decir, vamos a ver lo mejor posible, no se crean, no es fácil hacer esto aquí y dibujar una hipérbola aquí. Si yo voy a hacer la otra parte de la hipérbola aquí, porque este va a ser su vértice, la otra parte de la hipérbola va a estar por la parte de atrás de la figura. ¿Qué indica esto? Que si yo voy a trazar ahora nuestra amiga hipérbola por el otro lado, vamos a verlo, a hacer lo mejor posible que podamos, la otra hipérbola se vería así. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y por qué se le llama a esta figura hiperboloide de una hoja? Simple y sencillo, porque si yo uno este punto con este y este punto con este, nosotros podemos ver claramente de que aquí lo que se está formando dentro de la figura es una hoja. No es una hoja en específico de planta, sino una hoja de corte. Esto que yo tengo acá es el que nosotros vamos a llamar con el nombre de hiperboloide de una hoja. Pregunta al respecto. Ok, vamos a continuar porque hoy como que no quieren hablar. Ya vimos la número 2, ahora vamos con la número 3. La número 3 es otra superficie cuádrica que se llama, esta vez, hiperboloide de dos hojas. Y él tiene una ecuación. Y la ecuación del hiperboloide de dos hojas es la siguiente. X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado menos Z al cuadrado sobre C al cuadrado, pero esta vez aquí es menos 1. Esta ecuación que tengo yo aquí es muy parecida a la que yo tengo aquí arriba, pero con la salvedad de que todo es igual, excepto la última parte que en vez de ser 1 es menos 1. Entonces procedemos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Voy a llamar x igual a 0, pero esta vez lo voy a abreviar y me queda y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a menos 1. Tal cual como está no dice nada, lo multiplico por menos 1 todo y lo que obtengo es z al cuadrado sobre c al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1 y esto sí es una hipérbola. Si ustedes pueden ver la característica de esta hipérbola, el signo menos lo tiene el i, quiere decir que es simétrica con respecto a i y corta a z en c y en menos c. Cuando digo que corta a z en c y menos c, es porque el punto c es de la forma 0, 0, c y 0, 0 menos c. De igual forma, si yo tengo que i es igual a 0 y yo lo voy a sustituir en esta expresión, aquí me va a quedar x al cuadrado sobre a al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a menos 1. Tal cual como está no me dice nada. Tengo que multiplicarlo para menos 1 de tal manera que se escriba de forma elegante como una ecuación normal. Al multiplicar por menos 1, menos por menos me da más y escribo z cuadrado sobre c cuadrado menos x al cuadrado sobre a al cuadrado y el menos por el menos me queda 1. Y si ustedes ven esto, también esta otra hipérbola. La característica de esta hipérbola es que esta hipérbola ahora es simétrica con respecto al eje X.
pero sigue cortando a Z en el punto 0, 0, C y en el punto 0, 0 menos C. Si yo ahora digo que Z es igual a 0, es porque me queda X al cuadrado sobre A al cuadrado, más Y al cuadrado sobre B al cuadrado, igual a menos 1. Y resulta que aquí no existe corte, no existe traza, por una simple y sencilla razón. La suma de lo que está aquí a la izquierda, si ustedes ven, todo tiene cuadrado, es decir que esto es positivo. Y esto que está acá, perdón, me faltó el negativo de acá. Y esto que está acá, si ustedes lo pueden ver, esto es negativo. Y dos números no pueden ser uno positivo y uno negativo. Quiere decir que esto no tiene corte, no tiene traza, no existe. Entonces procedemos a hacer la gráfica de la función. Si voy a hacer la gráfica de la función, nuevamente, yo dibujo el eje Y, dibujo el eje Z, dibujo el eje X y digo, los voy a identificar. Este es el eje Z, este es el eje X y este es el eje Y. Como siempre, nosotros dibujamos primero en la traza IZ. Y en la traza IZ yo tengo esta figura que está aquí. ¿Y qué representa esto? Una hipérbola simétrica con respecto a Y, pero que corta Z en 6 menos C. Si nosotros nos vamos al gráfico, yo pudiera decir que aquí, vamos a contar, 1, 2, 3, aquí yo tengo el valor de 0, 0, C. Y cuento hacia abajo, 1, 2, 3, y tengo aquí otro valor. Muchos de ustedes dirán, profesor, ¿lo puedo poner más abajo? La respuesta es sí. Entonces, ¿qué hago ahora con ese punto? Bueno, yo voy a trazar, por decir aquí, una pequeña hipérbola. Y la hipérbola hace esto. Y su simétrica abajo hace esto. Como yo necesito generar un sólido en revolución porque estoy dibujando en 3 dimensiones, es como si esta curva que está aquí, yo la hago rotar. Y a lo que yo la hago rotar, se forma como esta especie de copita que ustedes ven acá. Y aquí se genera como esta especie de copita que estamos dibujando en la parte de abajo. Ahora, yo vengo y voy a trazar, busco el centro y trazo una paralela. Vamos a hacerlo bien. Busco el centro y trazo una paralela a este eje. Y aquí busco el centro y trazo una paralela. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué, profesor? ¿Por qué está trazando una paralela? Ah, porque ahora yo tengo que construir en el plano XZ la otra parte. Y si nosotros subimos en el plano XZ, aquí está, se está formando una hipérbola que es simétrica con respecto al eje X que corta Z en C y en menos C. Entonces la otra hipérbola la voy a dibujar en verde y sería una curva que va aquí y la otra parte de la curva que yo la voy a dibujar aquí de manera punteada. De igual forma, en la parte de abajo, la otra hipérbola está aquí, perdón, esa es completa, la que es punteada es la de atrás. Entonces vamos a arreglar esto y decimos que aquí esta es completa. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y dónde están las dos hojas? Aquí está una, mírenla, y aquí está la otra hoja. Esto que está acá, lo que nosotros conocemos con el nombre de hiperboloide de 2 hojas. Ustedes dirán, profesor, nosotros tenemos que graficar en algún momento estas cosas. Sí va a ser necesario, porque si de pronto yo hago la intersección de esta figura con otra figura y se le pide el centro de masa, el campo tangencial, el plano tangente o cualquier otra cosa, ustedes deben saber de qué están trabajando. Pregunta al respecto. No me han dicho pero ni una sola palabra. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Cuénteme. Me surgió la duda de que por qué multiplicó por 1 en la fórmula Yo del... multiplico por 1 para que quede de la forma clásica de una hipérbola, ¿ya? Porque cuando uno tiene la forma clásica de una hipérbola, dice que es igual a 1, no a menos 1. ¿Estamos claros?
Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen al respecto? Bueno, vamos a continuar. Voy a apagar mi cámara y vamos a seguir compartiendo la gráfica que estamos haciendo. Entonces, acabamos de hacer una gráfica que fue la número 3. Ahora vamos con la número 4. En la número 4 yo tengo otra figura. Esta figura que nosotros vamos a trabajar ahora, nosotros la vamos a llamar el cono. Y todo el mundo ha visto un cono. Lo que pasa es que este va a ser un cono doble. Y él tiene una ecuación. La ecuación que yo tengo en esta expresión es de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado, pero esta vez es igual a 0. La diferencia entre el cono y las tres figuras anteriores es que aquí no va ni 1 ni menos 1, sino que va a 0. Entonces, para poder hallar la gráfica de la función, ustedes tienen que trabajar con las trazas. ¿Cómo se trabajan las trazas? Trabajando con planos que anulen a esto. No necesariamente los planos tienen que anular, pero para hacer la gráfica lo necesitamos. Quiere decir que cuando yo digo que x es igual a 0 y yo lo incluyo aquí, 0 entre a me da 0. Quiere decir que lo que me está quedando es y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado, y eso es igual a 0. Si nosotros lo vemos acá, en esta expresión que yo tengo aquí, esto que aquí yo todavía no puedo decir qué es. Entonces yo digo, bueno, voy a despejar y digo, y al cuadrado sobre b al cuadrado va a ser igual a z al cuadrado sobre c al cuadrado. En esta expresión voy a despejar z para que quede en función de y. Fíjense que esto es como un repaso de cálculo elemental. Quiere decir que aquí me queda que z al cuadrado va a ser igual c al cuadrado partido entre b al cuadrado igual a y al cuadrado, perdón. Entonces aquí me va a quedar que z finalmente es más menos la raíz cuadrada de esto, pero la raíz cuadrada de eso es toda esa expresión lineal. Y yo vengo y les pregunto, ¿esto que está acá qué representa? Si ustedes lo ven como en cálculo 1, esto es una función lineal que está en el plano YZ, es decir, en el plano frontal, ¿ok? Donde esto que está aquí va a representar para mí una pendiente que puede ser positiva o negativa. Entonces, estos son rectas. Si yo ahora me voy no con x igual a 0, sino que yo ahora considero es y igual a 0, entonces me queda que si y es igual a 0, el 0 al sustituirlo acá se anula. Entonces me va a quedar aquí en esta expresión x al cuadrado sobre a al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 0. Indudablemente que yo puedo despejar igual que en el caso anterior y me queda que z es igual a más menos c partido en a multiplicado por x. Y esto que representa para nosotros también son rectas. Y esto que representan para nosotros las pendientes de esa recta. Solo me falta cuando x igual 0, listo, igual 0, listo, pero ahora me falta z igual a 0. Si z igual a 0, x al cuadrado sobre a al cuadrado queda igualito, este. Y después le sumo más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 0. Y si ustedes ven esta ecuación que yo tengo acá, el único punto que al sustituir en x y sustituir en y me da 0 es el punto 0, 0. Es decir que la traza que se está formando en el plano XY es un punto. Ya teniendo puntos, rectas y rectas, puedo hacer el dibujo. Entonces, nuevamente, como hicimos en los otros casos, dibujo el eje Y, dibujo el eje Z, dibujo el eje X, lo señalo y digo eje X,
eje Y y eje Z. Y siempre voy a graficar en primer lugar en el plano IZ, no lo olviden, lo acabo de anotar aquí. Entonces nos vamos y vemos acá, en el plano IZ, ¿qué se forman? Rectas. Entonces, como se están formando, en el plano IZ me voy a olvidar de X y digo, quiere decir aquí, por ejemplo, que yo puedo dibujar en esta expresión una recta. Voy a dibujar la recta entonces aquí, desde aquí. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Y dibujo aquí y digo 1, 2, 3, 4. Hasta aquí. No me quedó muy bien, pero ahí vamos. Ahora, esta es una recta en el plano IZ con pendiente negativa. ¿Cuán abajo o cuán arriba va a estar? Eso va a depender de los números C y D que yo tenga. Va a depender de la gráfica. Nosotros estamos haciendo una gráfica genérica. Me voy a ubicar del otro lado y voy a trazar la dependiente positiva. Quiere decir que a lo que yo trazo la dependiente positiva, vamos a hacerlo aquí esta y un poquito más abajo esta. Me queda aquí. No me quedó muy bonita, pero ahí vamos. Ahora, si yo esta recta y esta recta, yo la giro en torno al eje Z, lógico que aquí se me va a formar esta estructura. Y aquí se me va a formar esta estructura. Y si ustedes ven, lo que me falta es lo del plano XZ. Pero en el plano XZ, jóvenes, yo puedo trazar, busco el centro aquí, como este centro aquí, me explico. Busco un centro aquí y busco un centro aquí. Y trazo una paralela a este eje, al eje X. De igual forma, en la parte de abajo yo también trazo otra paralela. Y ustedes dirán, profesor, ¿y eso para qué lo va a hacer? Eso lo hacemos con la finalidad de que en el plano ZX, si nosotros lo vemos arriba, en ZX también se forman rectas. Entonces, aquí va a haber una recta, esta que va aquí y termina hasta aquí. Y la otra recta, que la vamos a hacer punteada toda para diferenciarla, comienza aquí y termina aquí. Si ustedes pueden ver acá, lo que se está formando para nosotros aquí es un cono doble. Y esta es la cuádrica que se llama cono. Número 4, vamos con la número 5. No se preocupen que todo esto va a quedar grabado y en resumen. El quinto para nosotros va a ser el paraboloide. En el paraboloide ese tiene una ecuación y la voy a describir. Ecuación, 2 puntos. X al cuadrado sobre A al cuadrado. Más Y al cuadrado sobre B al cuadrado. Menos, ya Z aquí no es cuadrado, sino que es Z partido en C y todo esto igual a 0. Hay algunos libros que le ponen al cuadrado aquí. Si ustedes quieren, se lo ponen o no. Yo se lo voy a poner. Eso no tiene relevancia. Entonces, esto que está acá es lo que para nosotros va a representar, en todo caso, un paraboloide. Que el paraboloide sea circular o elíptico va a depender de los valores A y B. Si A y B son iguales, el paraboloide es circular. Y si A y B son diferentes, uno mayor que el otro, no importa lo que sea, es un paraboloide elíptico. Entonces, de igual forma, si yo digo que X es igual a 0, disculpen acá, al hacer 0 aquí me queda Y al cuadrado sobre B al cuadrado menos Z sobre C al cuadrado igual a 0. Pero esto yo no sé qué es, pero yo puedo despejar Z. Quiere decir que a lo que yo despejo Z, Z me queda que es C al cuadrado sobre B al cuadrado que multiplica a Y al cuadrado. Y si nosotros vemos esta ecuación, esta es la ecuación de una parábola. ¿En qué plano? En el plano IZ. De igual forma, nosotros buscamos para I igual a 0.
Si yo llamo y igual a 0, entonces en esta parte esto se hace 0. Entonces me va quedando x al cuadrado sobre a al cuadrado menos z sobre c al cuadrado igual a 0. De igual forma aquí yo puedo despejar z y me queda que z va a ser igual a c al cuadrado sobre a al cuadrado por x al cuadrado. Y esta expresión que está aquí, ¿qué representa? Si ustedes ven, esta es otra parábola. ¿En qué plano? En el plano XZ, que son las variables que están quedando de la curva definida en ese renglón, en ese plano. ¿Ok? Ya hice la X igual a 0, Y igual a 0, me queda Z igual a 0. Pero si Z igual a 0, entonces yo tengo que la ecuación que me está quedando es X al cuadrado sobre A al cuadrado, y después me queda más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 0. Y nosotros ya vimos que aquí el único valor que yo puedo sustituir en x y yo puedo sustituir en y es el valor x en 0 e y en 0, es decir, un punto. Si ya tenemos claro todo esto, entonces nosotros nos vamos nuevamente a un sistema referencial. Dibujo el eje y, dibujo el eje z, dibujo el eje X, identifico eje X, eje Y y eje Z. ¿Qué es lo primero que yo voy a graficar? Como yo les dije, en IZ. Pero en IZ, ¿qué tengo yo, jóvenes? Una parábola. Y esa parábola, si ustedes pueden notar aquí, como yo tengo X cuadrado y tengo, perdón, C cuadrado y tengo B cuadrado, el coeficiente que acompaña la variable cuadrática es positiva. Y si el coeficiente de la variable cuadrática es positiva, es porque la parábola abre hacia arriba en el plano específico. ¿Cuál plano? El plano IZ. Quiere decir que yo puedo dibujar aquí una parábola. Vamos a suponer que la parábola me está llegando hasta aquí. Y yo quiero hacer la gráfica de esa parábola. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y me disculpan. Viene por aquí, llega aquí. Y después la parábola sube por aquí. ¡Oh! No tengo buen pulso hoy. Y sigue y me queda para acá. Si ustedes ven esta parábola, abre hacia arriba. Esta parábola que está aquí es la que se está formando aquí. Por supuesto que como yo necesito un sólido en revolución, yo puedo acotar esta figura aquí y cuando yo la giro en torno al eje Z, no importa que esté más arriba o más abajo, él me va a generar esta figura. Y si ustedes ven, es como si fuera una copa. Ahora, para poder graficar ahora en el plano XZ, recuerden que yo les dije que buscábamos centro, ¿cierto? Y trazábamos una paralela. Esta paralela es paralela al eje X. De tal manera que ahora en el plano XZ, yo tengo que dibujar en el plano XZ la otra parábola. Y esa parábola que yo voy a dibujar aquí, se dibuja aquí y como va por la parte de atrás de la figura, hace esto. Y ya tengo aquí contenido el paraboloide. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y el punto 00? El punto 00, indudablemente que está aquí, en el origen de coordenada. ¿Cuál vendría ahora dentro de la superficie? Vamos a ver, este es el número 5. El número 6. El número 6 es el que nosotros vamos a conocer como paraboloide hiperbólico. Él tiene una ecuación, pero no voy a perder aquí el tiempo haciendo la gráfica. Se los voy a dejar a ustedes. Se lo voy a dejar a ustedes para que, perdón, acento en la O. Hipérbola la que tiene acento en la E. Se los voy a dejar a ustedes para que investiguen a ver cómo se hace la gráfica de este. ¿Ok? Entonces, la ecuación que él tiene es de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado menos
y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z sobre c al cuadrado igual a 0. Si ustedes pueden ver esta ecuación, que es el paraboloide hiperbólico, se parece mucho a este. Lo que pasa es que este aquí es más y este aquí es menos. ¿Cómo van a hacer ustedes su construcción? Les voy a dar las indicaciones y les voy a decir aquí, buscar construcción de la gráfica. Entonces, lo primero que ustedes dicen es, yo voy a hacer x igual a 0. Quiere decir que me está quedando, si 0 acá, esto se anula y me queda menos y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z sobre c al cuadrado igual a 0. Entonces yo vengo y despejo. ¿Qué voy a despejar? Z. Lo vamos a hacer directo. Me va a quedar que z va a ser igual. Positivo, pero esto va a quedar negativo, menos c al cuadrado sobre b al cuadrado y al cuadrado. Si ustedes pueden ver esta expresión que me está quedando aquí, esta expresión que tengo yo ahí es una parábola. Y la característica que tiene esta parábola es que el coeficiente que acompaña la variable cuadrática es negativo. Es decir, que esta es una parábola que abre hacia abajo. Voy a tomar otra hoja más en mi pizarra. Ahora voy a trabajar con i igual a 0. Si yo trabajo con i igual a 0, me va a quedar x al cuadrado sobre a al cuadrado menos z sobre c al cuadrado igual a 0. Si yo despejo aquí z, z va a ser igual a c al cuadrado sobre a al cuadrado por x al cuadrado. Y si nosotros visualizamos esta expresión que tengo yo en esta nubecita, esto también es una parábola. Pero el coeficiente c cuadrado sobre a cuadrado es positivo. Quiere decir que esta parábola abre hacia arriba. Entonces tengo un problema. Una parábola que abre hacia abajo y una parábola que abre hacia arriba. ¿Qué pasa cuando z me da 0? Si z me da 0, me queda x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 0. Y algunos de ustedes dirán, profesor, eso es un punto. La respuesta es no. Porque de aquí yo puedo despejar y decir, fíjense bien, y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado. Ahora sí voy a despejar y. Quiere decir que cuando yo despejo y al cuadrado va a ser igual b al cuadrado sobre a al cuadrado por x al cuadrado. Y al resolver la expresión como raíz cuadrada, me queda que y es más menos b partido en a por x al cuadrado. Y esto que está acá es para nosotros rectas que, si ustedes ven, tienen pendientes que son positivas y pendientes que son negativas. ¿Y están en qué plano? En el plano XY. Entonces, con todos los datos que yo les he dado, ustedes van a hacer la gráfica, van a investigar cómo se hace el paraboloide hiperbólico. ¿Ok? Hay otras superficies cuadráticas que nosotros las vamos a denominar 6, 7, perdón, ¿qué número viene? Disculpen, acá 6. Y le voy a colocar acá número 7, que son los cilindros. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es eso de los cilindros? Les voy a explicar para que estemos claros con esta parte de los cilindros y no tengamos inconvenientes. Si yo escribo, por ejemplo, que yo voy a estar trabajando en el espacio R3, es porque los puntos X y Z son puntos que pertenecen a ese espacio, es decir, son ternas. Están en R3, no en R2. Y yo cuando, por ejemplo, si yo digo y igual a ax al cuadrado, y yo digo acá
que A es positivo y voy a graficar en R3, es porque la gráfica de esto me va a generar algo que se llama un cilindro de tipo parabólico. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es eso? Ya les voy a explicar. Ustedes vienen y van a dibujar un sistema referencial igualito como hemos hecho en todos los ejercicios. Trazo el eje Y, trazo el eje Z y trazo por aquí el eje X. Vamos a hacerlo un poquitico más acá. Y trazo por aquí el eje X. Vamos a borrar esto, ya va. Para que quede más grande. ¡Oh, qué feo! Ok, ahí. Los identifico y digo, este es mi eje X, este es mi eje Y y este es mi eje Z. La ecuación que tengo es Y igual a AX al cuadrado. Y yo vengo y les pregunto, en esta ecuación, jóvenes, ¿cuál es la variable que falta? Y ustedes dicen inmediatamente, falta la variable Z. Quiere decir que Z va a ser una directriz para mí. Y pongan atención. Como esto es una parábola, esta parábola está en el plano XY, porque son estas dos variables. Y XY es esto. Quiere decir que si yo tomo, por ejemplo, un punto aquí y tomo un punto aquí, yo puedo trazar la gráfica de esa función. Voy a conseguir otro punto por aquí y voy a dibujar una línea auxiliar, solo para que vean. Así. Para que vean que esta línea de puntitos es paralela a esta. No me quedó muy bien, pero ahí vamos. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es que voy a trazar la gráfica de esta función. Si yo voy a trazar la gráfica de esa función, lo voy a hacer en azul, la gráfica de esa función iría aquí. Y observen que es una parábola. Es decir, si yo, por ejemplo, yo tengo acá y digo, este es el eje Y, que es este, y este es el eje X, que es este, y yo voy a trazar la parábola, entonces ustedes dicen, la parábola se vería así. Y la línea punteada con la que yo estoy trabajando referencial aquí es esta que está aquí. Vamos a hacerla del mismo color. Aquí. Entonces, esta curva que está aquí es esta curva que está aquí. Lo que me falta es el eje Z. El eje Z estaría de aquí hacia afuera de la pantalla. Como la variable que me falta a mí es la variable Z, entonces pongan mucha atención para que vean qué es lo que van a hacer. Ustedes van a dibujar, como falta la variable Z, una recta paralela a la variable que falta. Entonces ustedes dicen, ah, ya entiendo. Quiere decir que yo puedo trazar aquí una recta paralela a esta. Y más arriba yo trazo otra recta paralela al eje Z, el que falta. Ya teniendo eso claro, yo puedo seguir infinitamente hacia arriba e infinitamente hacia abajo. Pero como yo no quiero eso, porque yo lo que quiero generar es un cilindro, el cilindro que se va a formar para mí en esta estructura tiene aproximadamente esta figura. De igual forma, si yo trazo aquí la curva, en la parte de abajo lo que tendría es esto. Vamos a borrar un poquito aquí para que... ¡Oh! Y si ustedes pueden ver aquí, yo tengo un cilindro. Ustedes dirán, profesor, pero un cilindro... No, los cilindros no necesariamente tienen que ser cerrados. Esta es una superficie de tipo cilíndrica. Entonces, aquí tengo un cilindro parabólico.
Me tocaría ver el otro, que sería un cilindro. Oh, ya va. Me tocaría ver el otro, que es un cilindro elíptico. Y ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo es ese? Bueno, x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Esto es un elipse, pero si está en R3, es un cilindro elíptico. ¿Ok? Y ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo quedaría ese entonces? Se lo voy a hacer y les voy a dejar el último a ustedes. Trazan el eje Y, trazan el eje Z, trazan el eje, vamos a arreglarlo, trazan el eje X, identifican y dicen, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces, como esto es un elipse, si ustedes ven, aquí tengo yo la variable X y la variable Y. El corte con el eje X es A, lo voy a establecer aquí y aquí. Y el corte con el eje Y es B, lo voy a establecer aquí y aquí. Lo estoy haciendo aproximado, me disculpan. Y ahora voy a hacer el trazo de esa elipse. El trazo de esa elipse sería algo por acá. Si me voy ahora con la parte de atrás, en la parte de atrás sería así. Si el valor de aquí hasta este valor, que yo estoy llamando aquí en este punto, ese punto que yo tengo aquí, es el punto A00, y este punto que tengo yo aquí es el punto 0, B0. Yo tengo un elipse, pero si A y B son iguales, esto sería circular. Ese sería un cilindro circular, como ustedes conocen. Ahora, ¿cuál es la variable que me falta aquí? Falta la variable Z, no está. Entonces ustedes dicen, ah, profesor, entonces yo debo trazar una línea paralela al eje Z y mover esta línea alrededor de la figura. Esa línea que yo estoy dibujando aquí en color rojo, esta que está aquí, es lo que nosotros vamos a llamar, ya va, déjeme arreglarlo bien que está espantoso. Esta línea que yo estoy dibujando aquí es la que nosotros vamos a llamar directriz. Y es la directriz que es paralela al eje Z y yo la tengo que mover. ¿Qué indica esto, jóvenes? Que cuando yo muevo la recta esta alrededor de la curva en forma paralela al eje Z, indudablemente que por acá también se me forma esta expresión, esta línea. Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí? Terminar de dibujar todas, de tal manera que cuando yo las dibujo a todas las expresiones, se me va a formar esto que está acá. Y aquí se me va a formar esto que está acá. Y yo luego lo único que hago es que busco centro y trazo una paralela, ¿cierto? Para poder identificar todos los puntos de la figura. Y si ustedes ven, ahora sí tengo un cilindro. Entonces tengo cilindros. El primero, el parabólico, que es este que está aquí. El segundo, el elíptico, que está aquí. ¿Cuál me faltaría? Me faltaría simplemente el cilindro hiperbólico. Y el hiperbólico está dado por x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Cuál es la variable que falta? La variable z. Pregunta al respecto. ¿No hay preguntas, jóvenes? Profe, ¿Sí? ¿cómo es que uno puede lograr identificar en qué parte del plano tiene que ir
El, en este caso la línea o la figura. Bueno, fíjense una cosa, que yo le estoy dando la construcción a mano. Los libros nos dicen cómo se hace y yo le estoy explicando de forma didáctica qué es lo que tiene que hacer usted. Recuerden que lo primero que yo les dije a ustedes cuando van a hacer la gráfica de una función es que ustedes siempre tienen que graficar en el plano YZ. Es lo primero que ustedes tienen que hacer. Y después de graficar en el plano YZ, proceden a graficar en el plano XY o XZ. Eso va a depender de la figura. Por supuesto que ustedes tienen que practicar estas cosas, tienen que sentarse a ver esto, porque ustedes dirán, ah, profesor, y yo no puedo resolver esto en 2 dimensiones, en 3 dimensiones con GeoGebra. La respuesta es sí, pero la idea es que cuando ustedes estén trabajando en un examen, ustedes me hagan la gráfica respectiva. Por ejemplo, yo tengo esta gráfica y la voy a eliminar. Y vamos a darle algo nuevo. Ok, aquí estamos, yo tengo. Voy a escribir aquí una entrada y voy a escribir simplemente y igual a x al cuadrado. Entonces voy a quitar el plano azul de abajo. Yo le pregunto, ¿qué figura es esta? De acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver. ¿Ah? ¿Qué figura, qué gráfica es esta que tengo yo aquí? A donde estoy colocando el cursor de la manito. Dígame. Usted es joven, el que estaba preguntando. Era un cilindro, parece que había dicho. Exacto, esto es un cilindro. Esto es un cilindro en 3 dimensiones. Pero si nosotros quitamos las 3 dimensiones, aquí lo que se va a ver es una parábola. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, voy a quitar este un minuto y voy a escribir otra expresión acá. ¿Qué tal si yo escribo, por ejemplo, y fíjense una cosa, x al cuadrado y lo voy a partir entre 4? Y después yo le voy a asumir, fíjense lo que se está formando, ¿no? Mire, x al cuadrado sobre 4. Ahora yo vengo y le voy a sumar y al cuadrado y lo voy a dividir entre 9. Y todo esto que está aquí, yo lo voy a igualar a 1. Entonces yo quiero que me diga, ¿qué está viendo usted ahorita aquí? Que yo estoy girando. Un cilindro igual. Un cilindro. ¿Pero qué tipo de cilindro? Mire la figura aquí. La ecuación. ¿Un cilindro de qué tipo? ¿Hiperbólico? No, elíptico. Para que fuera hiperbólico, en el más lo quitamos y le ponemos el menos. Y aquí tengo el hiperbólico, mírenlo. Este es un cilindro hiperbólico. ¿Estamos de acuerdo? Si yo ahora vuelvo al más, y ustedes pueden practicar con GeoGebra, y yo le coloco aquí el más, yo vuelvo a tener aquí este cilindro. Indudablemente que ustedes le pueden cambiar el color. Se van a propiedades, le dicen color, y dicen lo voy a colocar azul. Me voy a opacidad, voy a aumentar para que se vea mejor, y le digo, listo, aquí lo tengo, mírenlo. Si ustedes le quieren eliminar la opacidad, eso lo único que hacen es botón derecho del mouse, propiedades, color, y le cambian el color. ¿Lo quieren más clarito? Lo pueden poner clarito. ¿Lo quieren gris? Lo pueden poner gris. Se van al básico y si ustedes quieren inclusive le pueden poner el nombre y valor. Lo que pasa es que el nombre y valor aquí no se ve bien porque escoge el mismo color de la gráfica. Esto que está aquí es como si yo dijera a ustedes, bueno, yo voy a tomar esto y lo pongo aquí. Miren que no se ve. Ok, ahora observen un minuto acá. Esta es la figura. Yo voy a quitar el 4 que está aquí y voy a colocar 9. Si yo coloco un 9 allí, ustedes pueden ver ahora, voy a cambiar otra vez aquí el color,
en propiedades y le voy a decir que me lo deje un poco más oscuro. Si ustedes pueden ver, este cilindro es circular. ¿Por qué? Porque el semieje A y el semieje B son iguales. ¿Cuál fue la gráfica que les mandé a ustedes a investigar? El paraboloide hiperbólico. Vamos a escribírselo de una vez aquí para que lo vean. Supongamos que en A yo voy a tener aquí que es 4. Que en B es este y yo le voy a restar aquí menos Z. Voy a quitar aquí este y le voy a colocar el 0. No me lo está graficando. Ah, se está saliendo de la pantalla. Ya sé qué es lo que pasa. Tengo que reordenarlo. Ya va. No me lo está haciendo. ¿Será que está tomando un...? Ya va, déjenme revisar un minutito acá el programa a ver qué es lo que está ocurriendo. Ah, ya, claro, sí. Ya va. Suprimo esto y le coloco menos. Pero no me lo está graficando. X al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Y al cuadrado... Profe, Ajá. creo que no lo tiene marcado para que lo... Ah, ya me iba a morder. Bueno, fíjense una cosa aquí. Gracias, jovencita. Muy amable. Si ustedes ven, esta es la gráfica del paraboloide hiperbólico. Entonces ustedes dirán, profesor, pero en la gráfica usted dijo que había una parábola hacia abajo y una parábola hacia arriba. Claro, miren, aquí. Esta es la parábola que abre hacia abajo. Y aquí, miren, esta es la parábola que abre hacia arriba. Vuelvo a repetir, parábola que abre hacia abajo y parábola que abre hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cómo hago yo para hacer una traza con un valor distinto, por ejemplo, a X, que no sea 0, sino que sea X igual a 1? Se van a entrada y simplemente dicen X igual a 1 y ahí tienen, miren, un plano que está cortando la figura. Mírenlo. Ustedes dirán, profesor, ¿yo puedo conseguir la curva intersección aquí punteada? Claro, tendrían que irse aquí. Vamos a ver. Aquí en intersección de las dos superficies y sé que tienen que seleccionar una y la otra y si ustedes ven aquí ya se está presentando la intersección, ¿la ven? Esta línea que está aquí es la traza. Si nosotros la vamos a ver en perspectiva, aquí está la línea y fíjense que es esto que está acá es un punto y esto que está acá es un punto pero está descrito en forma paramétrica. ¿Qué valor ven ustedes aquí t cuadrado? Y aquí un negativo, claro, porque la intersección me está dando una parábola hacia abajo, pero esto está descrito en ecuaciones paramétricas. Lo mismo puede ocurrir que si yo en vez voy a quitar esto, y ahora en vez de escribir x igual a 1, yo digo y igual a 1, fíjense que yo tengo otro corte, ¿ok? Entonces, sobre ese corte yo puedo ir y decir intersección de las dos superficies, el plano y el paraboloide. Y fíjense que me está dando ahora. Me voy acá y... ¿qué pasa aquí? Ok. Y aquí se ve claramente, si ustedes ven, que ahora la parábola abre hacia arriba. Tengo una parábola que abre hacia arriba y tengo la otra parábola que abre hacia abajo. ¿Se entendió la clase de hoy, jóvenes? Sí, profe. Ok. Recuerden que todo esto va a quedar grabado en el video. Vamos a hacer algo más pequeñito y vamos a terminar la clase del día de hoy. Recuerden que yo les había dicho a ustedes que el programa de Cálculo 3 es un programa muy extenso, pero vamos a hacer lo posible en ver todas las cosas que necesitamos. Bueno, vamos a suponer que a mí me dan un problema, ya para ir culminando el día de hoy, y que dice ejemplo. Y dice así, identificar
y hacer un bosquejo de la superficie, dos puntos, y la voy a escribir aquí. 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Menos y al cuadrado, más 2z al cuadrado, más 4 igual a 0. Esta es la superficie. Ustedes dirán, profesor, ejercicios como este usted pone en las pruebas. Sí, pero no así, sino que yo, por ejemplo, les digo, determinar el dominio de la siguiente función y dentro de la función ustedes tienen que hacer la gráfica de una o dos cuádricas. Pero vamos a iniciarnos. Cuando yo tengo acá esto, yo no sé cuál de las 9 superficies es esta. Yo tengo que investigar. Entonces, la manera en que ustedes van a hacer esto es la siguiente. Voy a escribir aquí solución. Entonces, voy a tomar la misma ecuación y la voy a escribir aquí. 4x al cuadrado menos y al cuadrado más 2z al cuadrado más 4 igual a 0. Si yo visualizo esto, yo digo, bueno, tal cual como está no me dice nada. Lo primero que voy a hacer es que este número 4 que está aquí, lo voy a pasar para acá, para la derecha. De tal manera que me queda 4x al cuadrado menos y al cuadrado más 2z al cuadrado igual a menos 4. Ah, pero el profesor nos dijo a nosotros de que en esta expresión, cuando están todos al cuadrado, aquí tiene que aparecer un 1. Entonces voy a dividir todo por menos 4. Cuando yo divido todo por menos 4, voy a tomar otra hoja porque no me alcanza. Cuando yo divido todo por menos 4 me queda 4x al cuadrado entre menos 4. Menos y al cuadrado entre menos 4. Más 2z al cuadrado entre menos 4. Igual a menos 4 entre menos 4. Indudablemente que cuando yo quito los paréntesis, yo puedo simplificar el 4 con el 4. Y al simplificar este 4 con este 4, aquí me está quedando menos x al cuadrado. Cuando yo simplifico, cuando yo quito los signos, me queda menos, menos entre menos, esto me queda positivo y me queda y al cuadrado. Cuando yo tengo más y tengo menos, me queda menos. Y si tengo 2 y tengo 4, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Quiere decir que me queda z al cuadrado partido entre 2. Y todo eso es igual. Al simplificar aquí, menos entre menos me queda más y me queda la unidad. Ya cuando yo llego acá, yo vengo y lo encierro en una... Ajá. ¿Y el 4 de la Y? Ah, me faltó. Gracias, amigo. Ya. Aquí me faltó, gracias. Aquí este 4 lo voy a dejar como 4 y lo voy a reescribir ahora. Ya cuando estoy acá, yo digo, ¿de qué manera yo lo puedo identificar? Porque se está apareciendo algo, pero yo no sé todavía qué es. Entonces yo veo 2 signos negativos y uno positivo. Entonces me voy para arriba. Vamos a ver. Este no es porque no es cuadrado. Este no es porque no es cuadrado. 2 signos negativos, pero aquí solo hay uno. Ah, pero aquí hay 2 signos negativos. Pero si yo multiplico por menos 1, entonces yo pudiera decir de que 2 de estos son negativos. Entonces, aparentemente, la figura que debe describir la última ecuación que yo tengo, de acuerdo a la conclusión que yo tengo, debe ser, voy a colocar por acá, debe ser un hiperboloide de 2 hojas. ¿Cómo descubrir que eso es cierto? Si yo multiplico por menos 1, me da la expresión que está arriba. Pero observen, si yo hago x igual a 0,
Esto se anula. Y me queda, ¿qué cosa? La traza IZ. Y en la traza IZ la ecuación que me queda es y al cuadrado sobre 4, pero 4 es 2 a la 2. Menos z al cuadrado sobre 2, pero eso es lo mismo que la raíz de 2 elevado a la 2. Y esto es igual a 1. Y si nosotros analizamos esto que está aquí, lo que yo tengo acá, indudablemente que es una hipérbola. ¿Ok? Lo que yo tengo acá se está formando una hipérbola. ¿Qué pasa si yo digo que y es igual a 0? Me queda la traza XZ. Como me queda la traza XZ porque esto se está anulando, ¿qué me está quedando? ¿Ah? Me está quedando menos X al cuadrado menos Z al cuadrado sobre la raíz de 2 al cuadrado, o si ustedes prefieren 2, no hay ningún problema. Y eso es igual a 1. Cuando yo estoy aquí, yo vengo y digo, me pongo a analizar. X al cuadrado negativo es negativo. Z al cuadrado negativo es negativo. ¿Suma de negativo me da positivo? No. Quiere decir que aquí no existe traza. No existe curva. En otras palabras, no pasa por el origen de coordenada. Ahora yo vengo y digo z igual a 0, porque ya hice x0, ya hice y0, ahora hago x0. Y si yo sustituyo 0 acá, me está quedando que la traza que me queda es la traza XY, es decir, el plano XY, es decir, el piso. Entonces me queda X al cuadrado, que es la primera expresión que tengo acá, pero con signo negativo. Entonces yo le coloco aquí menos y le sumo y al cuadrado sobre 4, que es 2 a la 2, y me da como resultado igual a 1. Si yo reescribo esto, yo puedo decir y al cuadrado sobre 2 a la 2 menos x al cuadrado sobre 1 a la 2, y eso es 1. Y si nosotros vemos la figura que se me está formando acá, esta figura es una hipérbola. Entonces, lo que nosotros habíamos dicho aquí de que debe ser una hipérbola de 2 hojas, la respuesta es claramente que sí. Entonces uno dice, profesor, ¿y cómo será la gráfica de esto? Bueno, igualito se hace como todo. Yo vengo y trazo, por ejemplo, aquí el eje Y, trazo por aquí el eje Z y trazo por aquí el eje X. Lo identifican y dicen, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces uno se pone a analizar. Voy a graficar primero la hipérbola en el plano IZ. Esta hipérbola dice que es simétrica con respecto al eje Z y corta I en 2. ¿Por qué? Porque el 4 lo descompuse como 2 a la 2, entonces el valor de B es 2. Entonces yo digo, entonces voy a ubicar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que aquí este es mi 2. 1, 2, 3 y 4 y este es mi menos 2. Quiere decir que cuando yo voy a trazar la curva de la figura, yo puedo buscar genéricamente una curva que me genere una hipérbola. Y aquí puedo buscar otra, aquí aproximadamente, recuerden que esto es aproximado, y me trace aquí otra hipérbola. Como yo tengo ahora, pongan atención, que graficar la otra que me falta, que es en el plano XY, nosotros podemos observar que cuando yo voy a dibujar la hipérbola es simétrica con respecto al X y corta Y nuevamente en 2. Quiere decir que yo a esto le voy a dar ahora el sólido en revolución con respecto a Y, de tal manera que aquí se me está formando la curva, miren, y aquí se me está formando la curva y la parte de adentro que yo no veo se me está formando así. ¿Qué indica esto? Que yo vengo y busco punto central y trazo ahora la paralela, y trazo ahora la paralela aquí. Busco un punto central aquí y trazo ahora
Como esta parte no se ve, la tengo que trazar en líneas punteadas, es decir, aquí. ¿Qué indica esto? Lo voy a hacer en azul. Que en el plano X, que en el plano XY se está formando otra hipérbola simétrica con respecto a X y corta ahí en 2. Entonces, la otra hipérbola estaría aquí y la parte de atrás que no se ve aquí. Y la otra hipérbola estaría aquí y la parte de atrás que no se ve. Y aquí tenemos la gráfica de esa hipérbola. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y en GeoGebra puedo graficar exactamente esta figura? La respuesta es sí. Ya para cerrar el día de hoy, vamos a hacer la gráfica en GeoGebra para que ustedes vean. Por supuesto que esto también se puede realizar, disculpen ustedes, esto también se puede realizar en el programa WX Máxima, que después yo les voy a mostrar cómo se realiza. Voy a escribir la ecuación tal cual como la está dando el problema. Entonces el problema dice menos x al cuadrado. Después me dice más y al cuadrado partido en 4. Y después me dice menos z al cuadrado dividido por 2. Y todo eso dice que es igual a 1. Y miren, esta no es la figura que nosotros acabamos de hacer. Si nosotros visualizamos, mírenla. Aquí está una parte del hiperboloide de una hoja y otra parte del hiperboloide de una hoja. Es decir, esto que tengo acá. Bueno, voy a parar mi grabación.